encima ya, empecé a grabar, ¿no? Y se nos viene encima ya un montón de teoría que no hemos avanzado, ¿sí? Entonces, de la otra mitad del curso, los otros 15, ya nada, si es que no se conectan, pues que vean la clase grabada, ¿ya? Pero la ventaja es que ustedes me van a poder preguntar ahorita, ¿ya? Si es que necesitan tutorías o algo, igual me pueden decir. Ya, ahora, la vez pasada estuvimos en sistemas de representación y lo que nos interesa ahí, digamos, es a poder expresar nuestras propiedades físicas en el plano cartesiano. Entonces, digamos, yo les mandé a hacer algunos ejercicios de deber con triángulos rectángulos, ¿ya? Y eso se debe a que, digamos, vamos a trabajar con los triángulos rectángulos varias veces, ¿sí? Entonces, miren, primero que nada, imagínense que están otra vez en el problema que les mencioné de la hormiga, entonces está la hormiga por aquí, le ponen un grano de arena por acá, entonces digamos que desde aquí acá hay 3, desde aquí acá hay 4, ¿sí? Ya. Ahora, el punto es que yo les decía que la posición se puede indicar diciendo cuánto tengo que ir horizontalmente y cuánto tengo que ir verticalmente. Ahora, noten que cuando yo les digo, bueno, en este caso, según el gráfico, tiene que ir 3 hacia la derecha y 4 hacia arriba para llegar desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Cuando yo estoy haciendo eso, estoy hablando de la ubicación de algo, ¿ya? Y la posición, así como digamos, la altura, digamos, cuán intenso es algo. No puede ser solamente digamos, a ver, nosotros tenemos varias propiedades físicas, ¿sí? Y las propiedades físicas tienen distintas categorías. Por ejemplo, digamos, ahorita estoy en Tena y está haciendo full calor, ¿ya? Entonces, digamos que yo digo que en Tena está haciendo unos 30 grados, por ejemplo, ¿ya? No tuve que decir 30 grados al noreste, o sea, no tuve que dar otra información. O, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuánto compraste la biela de litro o la biela de 700 centímetros cúbicos? Miren, nos preguntan acerca de un tipo de dato, ¿ya? Hay propiedades físicas que se las puede expresar. Otra vez, una propiedad es algo que se puede decir de los fenómenos del mundo a los que tienen acceso a nuestros sentidos, al menos las propiedades físicas, ¿ya? Entonces, digamos, no es que siempre yo tenga que dar un conjunto de dos números o varios números para explicitar una propiedad. Hay veces que no tengo que hacer eso. Hay veces que sí, hay veces que no. Cuando sí, cuando no. Bueno, las propiedades que se llaman vectoriales son las que necesitan dos tipos de información para poder ser completamente expresadas o explicitadas. ¿Cuáles son las propiedades que son vectoriales? Bueno, propiedades donde se necesite conocer, por ejemplo, la intensidad de la propiedad, si es que es muy intensa o no, ¿sí? Y digamos, la dirección en la que se está, digamos, efectuando esa propiedad, ¿sí? Entonces, estas propiedades, por ejemplo, son la velocidad, la aceleración, digamos, las fuerzas, ¿sí? Estas propiedades, si una fuerza es un empujón o un jalón. Entonces, si es que yo empujo algo, no es lo mismo que lo empuje así a que lo empuje así, ¿no? Si es que yo quiero levantar una cosa, tengo que hacer, digamos, una fuerza en la dirección así, ¿no es cierto? En vez de hacerle así, si lo que quiero es levantarle. Entonces, es importante cuando uno trata de encapsular qué es o bueno, más bien quiere expresar una propiedad física, que tiene que dar, cuando habla vectorialmente, dos tipos de información. Uno es la intensidad y otro es la dirección. Y dentro de la dirección uno puede dar la dirección, por ejemplo, la posición, como les menciono, es una propiedad vectorial porque yo tengo que decir, tengo que dar dos magnitudes, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tengo que decir que vaya hacia la derecha 3 y hacia arriba 4 ya. Y esta, digamos, información de que tiene que ir hacia la derecha 3 y hacia arriba 4 yo le puedo poner, digamos, en este par de numeritos así, ¿no? Que es este par ordenado. Y yo representarle cómo tiene que ir desde aquí hacia allá con una flecha ya. Entonces, digamos, esta flecha suele ser la representación inicial que uno le asocia, la representación gráfica que uno asocia a los vectores. Es decir, en efecto, la dirección en la que yo tengo que ir es desde aquí, en la dirección de la flecha, donde está apuntando la flecha. Entonces, aquí la flecha es justo para indicar que la propiedad física a la que me refiero tiene una dirección. Y ahí, además de la dirección, yo tengo que saber en el caso de la posición, si es que este es el vector posición,
sí, le voy a poner, por ejemplo, R, y cuando vamos a hablar de vectores les ponemos encima una flechita. En algunos libros lo que hacen es, en vez de poner, para hablar de cantidades vectoriales, en vez de poner una flechita encima, lo que hacen es, a la letra le hacen un poquito más oscura, ¿sí? Ya, y un poquito más oscura con respecto al resto, ¿ya? Ahora miren, aquí yo estoy dando la dirección, de alguna manera en el gráfico, ¿no es cierto? Y yo puedo identificar esta dirección porque va a lo largo de cómo se está extendiendo la flecha. Pero a mí, digamos, me gustaría también reexpresar esa dirección en términos del ángulo que yo tengo que girar, ¿no es cierto? Para dejar de ver a lo largo del eje X y poder ver en la dirección de la flecha, ¿no es cierto? Y digamos, para poder conocer mejor la dirección de esa forma, lo que necesitaríamos es aquí un ángulo ya. Entonces, la cuestión es que el trabajito que les mandé a hacer de triángulos era justo para que se entrenen y puedan entender cómo, o puedan entrenarse ya sabiendo cómo sacar este tipo de ángulos. Entonces, si nosotros recortamos el triángulo rectángulo que se está formando aquí, ¿sí? Y por un momento le pongo acá, ¿ya? Lo que yo sé es que, digamos, de este ángulo, ay, perdón, este ángulo de aquí no lo conozco, yo conozco este lado de aquí y también conozco este lado de acá del triángulo rectángulo. Entonces, como yo les había mencionado, cuando nosotros estamos trabajando con nuestras relaciones trigonométricas, estas nos sirven para, a veces, digamos, con el conocimiento de ya sea lados o un ángulo del triángulo, poder calcular los otros lados. O, digamos, dentro de las informaciones que caracterizarían qué es el triángulo, tenemos a la longitud de los lados, ¿no es cierto? En el caso de los triángulos rectángulos, estoy hablando, tenemos a los lados y a los ángulos, ¿no? Este de aquí y este de acá, esos dos en particular. Ahora, la cuestión es que a veces no conocemos uno de esos valores y nosotros lo podemos revelar si es que usamos una relación trigonométrica adecuada. Miren, hay una relación trigonométrica que relacione este ángulo, este lado y este lado. Sí, sí la hay. Es justo la tangente. Y a mí me gustaría, justo de todas las relaciones trigonométricas, buscar una relación donde estén en la misma ecuación e involucrados lo que busco y los datos que tengo. Entonces, miren, lo que yo busco es saber cuánto es de este ángulo y los datos que tengo es de este lado y este lado. Entonces, digamos, ¿qué es este lado con respecto a este ángulo? Es lo que yo debería preguntarme. Y en este caso es el cateto opuesto porque está al frente del ángulo, ¿sí? Este que compone, este lado de aquí y este lado de acá están componiendo el ángulo, es decir, están generando la abertura entre las líneas. Uno de los lados que compone el ángulo entre las líneas, pero que no es la hipotenusa, uno de esos lados digamos, el que le vamos a llamar el cateto adyacente. Entonces, en este caso, si yo sé que hay esta relación trigonométrica, que es la que les mandé en el deber a que repasen, ¿no es cierto? La tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y de esta expresión matemática yo ya puedo despejar el teta, ¿no? Entonces, una forma de pensar a cómo despejar el teta de aquí es, digamos, pasando esta relación trigonométrica al otro lado, haciendo la tangente inversa, ¿ya? Ese es un truco mnemotécnico, digamos, no es lo que en efecto matemáticamente se estaría haciendo, pero está bien pensar así porque nos ayuda, digamos, al final de cuentas, los procedimientos que vamos a hacer si usamos las reglas de las matemáticas completamente estrictas, nos van a llevar a que nuestra expresión termine luciendo igual que si es que usáramos este truco. ¿Cuál truco? Pasar el tan como tan a la menos 1 al otro lado. Si es que yo tengo sen, pasará como sen a la menos 1, el sen de seno. Si yo tengo cos de coseno, pasará al otro lado como coseno inverso o coseno a la menos 1. Ahora, este a la menos 1 no significa que estoy elevando a la menos 1 un número como cuando yo pongo 2 a la menos 1, que esto es un medio, ¿no es cierto? Por si acaso, si es que, bueno, me imagino que ya en las mates les van a enseñar esto. Entonces, en este caso, miren, lo que yo les digo es que aquí, en esta expresión, cuando voy a despejar el teta, va a aparecer un signo a la menos 1, ¿ya? Pero que no representa el acto de elevar a algo a la menos 1, sino significa, no es un exponente, es una notación nomás, es una forma de escribir un nombre. Entonces, al rato que le paso esto al otro lado, yo podría pensar que pasa como tangente a la menos 1 de 4/3, ¿sí? También le suelen escribir en vez de tangente a la menos 1 otra vez, esto es un nombre para decir que estoy aplicando la función inversa de la tangente, ¿sí? Entonces ya voy a hacer un poco más claro con eso, pero a veces le dicen a la tangente también, a inversa le dicen arco tangente y se lo suele escribir como arctan, ¿sí? Ya, lo que en realidad se está haciendo aquí es notar que, digamos, la tangente es una función, ¿sí? El seno, el coseno. Les pregunto, ¿ya tuvieron mate? Sí, no. Sí,
Sí, Ya, entonces ya saben que es ya saben la función trigonométrica tangente, ¿sí cachan eso? ¿No? Más o Sí. menos. Ya. Ya, entonces, la cuestión es que hay un teorema, ¿no es cierto?, en las matemáticas que nos dice que si tenemos una función y nosotros hacemos la composición de la función inversa con la función sin invertir, esto me da el argumento, ¿ya? En pocas, una función es una máquina matemática a la que se le ingresa información y nos devuelve información. En este caso, hay una función a la que se le llama la función f inversa, que está recibiendo de datos de entrada la función, las imágenes de la función sin invertir. Entonces, la función inversa aplicada a los valores que yo obtenga de las imágenes de f de x, eso me va a dar x, ¿ya? Siempre me va a dar el argumento que yo pongo aquí. Bueno, es un teorema clásico ya, Entonces, lo que en efecto se hace para pasar de aquí a acá es simplemente aplicar tangente inversa a ambos lados de la igualdad. Esto también mencioné la vez anterior. Y aplican acá también tangente inversa. Y aquí tuvieran el 4/3, ¿sí? Pero aplicando este teorema, ¿no es cierto? Si yo aplico la función inversa a la función sin invertir, lo que me queda es el argumento, donde argumento es aquello a lo que se le está aplicando la función sin invertir. Sí, el argumento de la función sin invertir. Entonces, lo que solemos poner en el paréntesis es aquello a lo que se le aplica la serie de órdenes que corresponden a aplicar la función f en este caso, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso el argumento es simplemente el ángulo θ al que se le está aplicando la tangente, ¿ya? En pocas, si se confundieron por lo que les acabé de mencionar, olvídenlo, si es que les sirvió y le reviví esta cuestión de este teoremita, que si uno aplica la función inversa a la función sin invertir, entonces lo que nos queda es justo el argumento de la función sin invertir. Bacán, si es que me entendieron eso. Y si no, solamente piensen que si tienen la tangente, pasa al otro lado como tangente inversa o arco tangente. Y esto nosotros ya podemos simplemente verlo en la calculadora. Les voy a mostrar en este caso cuánto sería ese ángulo. Mientras tanto, pueden animarse a preguntarme cosas, a decirme si estoy yendo muy lento, estoy ya yendo muy rápido, ¿qué onda? ¿Qué les parece? ¿Todo bien? Ya. Me imagino que ya están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? De la calculadora que tengo aquí. Entonces, bueno, primero que nada, aquí estarían yo quiero saber mi ángulo en grados, no en radianes, ¿ya? Porque todavía no les explico algunas cuestiones de los radianes que ya les voy a explicar, sí. Pero digamos, para que me dé la respuesta en grados, entonces le cambié de radianes a grados, sí. Y ahora lo que estoy pidiéndole es que sí me dé la inversa de la tangente de 4/3, sí. Y bueno, el ángulo será de 53.13 grados, sí. Entonces, este ángulo θ es de 53.3. ¿Ya? A ver. Ya, hasta ahí. ¿Esto qué les parece? ¿Les parece difícil? ¿Todo bien? Sí, puedo ya avanzar más rápido. Si me están entendiendo esta parte. Solo estoy recapitulando parte de lo que vimos la otra vez. ¿Sí o qué? Entonces, 53.3 dice aquí. Ya, ahora, la cuestión es que si a mí me gustaría saber cuánto es la longitud de esta flecha, digamos, ¿a qué me refiero con la longitud de esta flecha? Bueno, sí, justo a la distancia que yo tendría que recorrer directamente desde este punto hasta este punto negro. Sí, si es que yo ya me giro 53.3 grados. Y eso corresponde a encontrar la hipotenusa de este triángulo, y en este caso su hipotenusa va a ser 5, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que yo sumar el cuadrado de esto más el cuadrado de esto, el cuadrado de esto es 16, el cuadrado de esto es 9, si le sumo me da 25 y saco la raíz de eso me da 5. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde digo que esta longitud va a ser igual a la raíz de este lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, ¿sí? Y esto yo sé que es 5, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí necesito un poco de feedback de ustedes. ¿Está clara esta parte? ¿Puedo avanzar? Porque ya voy a avanzar. Sí, bro. Bien. Está claro. Ya, entonces, bacán, si me dicen que sí, entonces sí, seguiré ya. Entonces, la cuestión es que, miren, primero quisiera conversar un poco pequeño, ya va a ser esta conversación acerca de, alguien respondió, puede ser que haya sido alguno de ustedes o alguna de ustedes, a uno de los videos que puse en el YouTube, ¿ya? Y la verdad es que, miren, yo no es que esté en contra del dióxido de cloro o de que pucha, se lean la mancha que dejan en la media después de jugar fútbol y que se lean el futuro con eso. Vean, no me importa ya.
la verdad, cómo quieran funcionar particularmente en su vida ya. Ahora, la cuestión es que la noción de sociedad ya no es una en la que uno por existir ya tiene derechos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial le ponen a una filósofa que como que reorganice qué rayos estaba pasando, ¿no? Ahí en Europa. Y como que lo que cachó es que justo ya la noción de sociedad empieza cuando, digamos, uno admite deberes, ya. El deber, por ejemplo, de no quitarle los derechos al otro, ya. Entonces, miren, la tecnología que estamos usando ahorita usa el mismo método científico del que yo les hablaba, donde uno busca la persistencia en la asociación de los eventos, ya. Entonces, si es que, por ejemplo, ya nos funciona el computador, ¿no es cierto? Muchos de ustedes están al otro lado en cualquier otra, en otras partes, ya me parece a mí fantástico que podamos, digamos, que me puedan escuchar, ya, ¿no es cierto? Así, esto hace unos años no pasaba, ¿no? O sea, no hace muchos, ya hace, por ejemplo, unos 20, no sé, las computadoras de aquí, o sea, el internet era lentazo, ¿no? Cuando yo era estudiante, pucha, se demoraba un montoncísimo en abrirse el mail, ¿no? Bueno, ya. Entonces, a lo que voy es que ¿por qué hablo de estas dos cosas que parecen disparejas? ¿Ya? Una es que, digamos, simplemente yo sí tengo una, digamos, predisposición científica a cómo evaluar, cómo respetaría los derechos de las demás personas, ¿ya? Entonces, bacán, puede ser que yo tenga mi superstición personal, pero la vaina es que ya cuando se trata de afectarles o no a las demás personas, pues si yo vivo en la sociedad, no, pues, ¿cómo les voy a afectar? Recuerden lo que estoy diciendo, ¿no? Lo primero que hay que garantizar por existir no es algún derecho que yo tenga, sino el deber de que al otro no le quiten los derechos y digamos, eso es la base constitutiva de la sociedad. Ya, entonces, digamos, para eso yo pienso ya que es importante tomar decisiones ya como grupo social de manera como más informada y de manera científicamente informada ya. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿este valor de aquí está bastante o es pequeño así? Digan más cualquier cosa, 20 pues. ¿Es grande o chiquito? Depende si es metros o en centímetros. Bacán, sí depende, pero no de eso, ¿ya? Depende con qué le compare. O sea, por ejemplo, ya, 20 digamos que son centímetros, ¿ya? 20 centímetros, o sea, por sí mismo no es nada, ¿ya? No, algo que recorrió 20 centímetros, digamos, es poquito, bastante bueno, pero depende del fenómeno, ¿no? Miren, las distancias en las que existen las partículas microscópicas, digamos, es esta distancia, ¿no? 10 a la menos 10. ¿Qué quiere decir 10 a la menos 10? Ya quiere decir que yo voy a tener un cero, una coma, y de aquí escribo 10 ceros, y a partir de esos 10 ceros empiezo a escribir números, ¿ya? Entonces, imagínense esta cifra, compararla con esta cifra, aunque esto también esté en centímetros, por ejemplo, ¿ya? Si yo comparo esta cifra con esta es infinitamente más pequeña, esta es grandísima comparada con esta. Entonces, digamos, eso, o sea, imagínense para un bichito súper chiquitititito, recorrer 20 centímetros tal vez es muchísimo, ¿ya? Entonces, el punto es que cuando alguien les dice, ve, yo vine a 20 kilómetros por hora, ¿eso está rápido o está lento? Depende, o sea, supónganse que viene a 20 kilómetros por hora caminando, ¿ya? Entonces está medio rápido, ¿ya? Porque, y ahora sí yo digo, ¿por qué digo que va medio rápido? Porque digamos, sí, ¿no? Los buses pueden ir, por ejemplo, en la ciudad a 50 kilómetros por hora. Escucha, si alguien va a 20 kilómetros caminando, está medio rápido yendo, ¿ya? Ahora, justo con respecto a qué? Con respecto a la media con la que la gente camina, por ejemplo, que la gente camine, imagínense, a 3 kilómetros por hora, entonces 20 kilómetros por hora está bastante ya. Entonces la cuestión es que, no sé si vieron, que decía el comentario, y ahí decían que es como que yo estoy tomando, era un comentario como a la defensiva, ¿no? Como que decía, chuta, pero es que vos, según vos, las vacunas son buenas, pero la gente se muere y el dióxido de cloro se salva a las personas. Ya, mi intención no era decir eso, ya, mi intención es que, digamos, lo que sea que tenga más persistencia en la asociación de los eventos ante la investigación científica, eso es lo que va a quedarse en el cuerpo científico y el resto de cosas se votan ya. Entonces, la cuestión es que, digamos, cómo hacen los análisis al final de cuentas, por ejemplo, van a probar un foco para venderlo ya, o computadores, o cuando van a hacer análisis de cuán riesgosa es tal o cual situación. Uno no es que puede coger así, digamos, simplemente, pucha, 10 datos y ya, o 11,000 datos y ya. Ya, piensen en lo siguiente, cuando uno va a votar, ya, y justo
digamos que hay dos candidatos, y que en efecto, ya cuando se acaban las votaciones, todos saben que el candidato B ganó, ya, pero mientras no sabían que el candidato B ganó, digamos, el candidato A, a veces van los periodistas de afuera de los recintos de votación y preguntan, ¿y usted por quién ganó afuera? ¿No es cierto? Y ya hacen como que una especie de encuesta a la salida de cada recinto, ¿no es cierto? Entonces, supónganse que cogen justo un recinto donde el candidato C ya, digamos que ganó el B, pero hay el candidato A y el candidato C también. Y el candidato C en ese recinto en particular ganó, ya, digamos que en ese recinto tuvo 2,000 votos, ya, y que toda la gente que votó en ese recinto son 2,500, entonces ganó el candidato C en ese recinto, ya. Pero yo por examinar esa pieza pequeña de información, yo no puedo extender mis conclusiones para la totalidad, porque para eso necesito estadística, ya. Necesito ir a la universidad y aprender de qué rayos es lo que se han tratado de meter y progresar, digamos, las mentes más brillantes de la humanidad, más de, ya varios siglos, ¿no? Entonces, al menos en el caso de las matemáticas, en el caso de las matemáticas ya vamos milenios, ¿no? Trabajando con este tipo de aspectos. Entonces, como que solo decir, no, ya, no voy a hacer caso a estas cuestiones llamadas ciencia, porque tengo ante mí experiencia inmediata, varios casos donde yo puedo decir otra cosa distinta a lo que la ciencia me diga. Me parece un pensamiento falible, me parece una pendejada en pocas ya, porque digamos es no conocer auténticamente qué es lo que rayos está haciendo la ciencia y la diferencia entre coger un pedacito de información y coger un montoncísimo de información y a partir de eso extender resultados generales. Ya. Solo quería decir eso, por si acaso por aquí esté pululando la persona que escribió eso, puede tratar de rebatirme, podríamos argumentar al respecto. Ya. Pero el punto es que, claro, las cuestiones que les hablamos en la universidad, no es que son cuestiones así que un man un día se levantó y dijo, bueno, así ha de ser el mundo, demos esto. No, no. O sea, sí me están oyendo por el computador. Ahí tienen una prueba tangible de que estas pendejadas sí funcionan. Si creen que cuando prenden la luz, aplastan el interruptor de la luz e inmediatamente ven la luz prendida, es que tienen una intuición implícita dentro de ustedes que les dice que estas cosas sí funcionan ya. Entonces, ¿por qué mejor no hacerle caso a esto y conocer más acerca de esto en vez de estar hablando de manera desinformada? Nada más, eso es lo único que quería decirles ya. Ahora, miren, esta longitud de aquí, yo sí le puedo calcular, ¿no? Como les dije, esta era, digamos, esta longitud de 5, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí. Miren, cuando nosotros hablamos de la longitud del vector, ahora sí ya regresando a esta parte otra vez, el vector se compone de dos tipos de informaciones. En este caso, por ejemplo, yo digo que el vector R, si esta flecha de aquí puede estar representada a través de este par de números, pero gráficamente justo este vector está representado a través de esta flecha, ¿sí? Entonces estaba diciendo de que hay propiedades físicas que necesitan dos tipos de información para poder determinarse justo cuán intensa es, en este caso, qué cantidad yo recorrí, que en este caso yo sé que es 5 y la dirección, es decir, mi vector R, que es la posición, también puede expresarse a través de dos tipos de información, la longitud de la flecha, que vendría a ser el equivalente de aquí de cuán intenso es la propiedad, es una cuantificación de la magnitud de la propiedad, cuán grande es la propiedad, cuán grande es la distancia que se recorrió, cuán grande es la posición o el espacio que hace que diste en este punto de acá. Eso es un tipo de información que me gustaría revelar cuando voy a revelar que mi vector posición. Y lo haría yo diciendo cuánto es la longitud de la flecha en este caso. Y también diciendo cuánto es el ángulo que tengo que girar para poder llegar de ver horizontalmente a ver el punto donde quiero ir. Sí, entonces, es decir, también deberían darme de información el ángulo que yo tengo que girar para ir, en vez de ir recto, ir hacia allá, ¿no es cierto? Que eso es, en este caso, 53.3 grados. Entonces, recapitulando, su vector R puede escribirse de esta forma y también de esta forma, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que estoy dando son las coordenadas cuando tengo que ir hacia la derecha y hacia arriba, o horizontalmente y verticalmente para llegar desde un punto hasta otro, ¿no es cierto? ¿Por qué siempre digo que tengo que llegar desde un punto hasta otro cuando hablo de la posición? Porque la posición, así como digamos, la posición es una propiedad relativa, digamos. Yo estoy ubicado en mi posición espacial, es relativa a la posición espacial a otro punto, es decir, si, como les había dicho anteriormente, si es que a mí me preguntan, ¿dónde estás?
yo tengo que decir dónde estás con respecto a qué. Eso así debo de responder ya. ¿Dónde estás? No significa nada, ya. Entonces, digamos, este punto está con respecto a este separado a 5 de distancia y para llegar acá hay que girar 53.3, es lo que me está diciendo esto. Y esa forma de representar el vector es la forma polar de representar, ¿sí? Entonces, la forma polar de representar el vector, lo que tiene, la información que contiene es la magnitud de mi propiedad física, que en este caso es la distancia o la cantidad espacial que se dista este punto con respecto a este, y esto de aquí que suele ser la dirección, ¿sí? Entonces, los vectores también pueden ser, digamos, como les digo, hay otras propiedades que pueden ser vectores, como por ejemplo la velocidad. Si esta fuera la velocidad, me dijera que va a 5 metros por segundo, o 5 kilómetros por hora, o 5 unidades espaciales sobre unidades de tiempo, ¿ya? Pero digamos, este ángulo de aquí sería el ángulo en el que yo me estoy moviendo, ¿sí? En la dirección en la que yo me estaría moviendo, ¿no? O sea, en este caso, si esta flecha en vez de representar la posición representaría la velocidad, lo que diría es, no es que tengo que, para irme de aquí a acá, recorrer 5 en esta dirección, sino que más bien estoy en esta dirección yendo a una velocidad de 5, ¿ya? Solo que al módulo, a la magnitud del vector, a las magnitudes también se le suelen decir módulo, ¿sí? Que suelen ser la longitud de estos vectores, la longitud de esas flechas, ¿sí? Esos son las magnitudes o módulos. Ya, entonces, al módulo de la velocidad o la magnitud de la velocidad se le llama simplemente rapidez, porque velocidad ya como vector incluye la información tanto de cuán rápido va como de la dirección en la que va. Sí, y ahora la intención sería poder pasar de esta forma de expresar los vectores a esta forma de expresar los vectores. Y esta forma de expresar los vectores es la forma rectangular de expresar los vectores, ¿no? O cartesiana. Ya, hasta ahí. Sí me están cachando esta parte de por qué les mandé a hacer el debercito y cómo sacar el ángulo y cómo sacar esa longitud. Hasta ahí todo bien, puedo seguir. Sí. Gracias por esas palabras de apoyo. Entonces, avisarán nomás si no me están entendiendo algo ya. Ahora, antes de pasar, digamos, a mostrarles en general cómo transformar, digamos, un vector que viene dado en coordenadas polares a un vector que viene dado en coordenadas rectangulares o viceversa, de rectangular a polar, me gustaría indicarles algunas cuestiones, un poquito más de indicaciones acerca de los vectores, ¿sí? Entonces voy a borrar un ratito. Ya, y lo que quiero que noten es que, digamos, nuestros vectores se van a poder sumar y restar, van a tener operaciones, propiedades de estos vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poder sumar dos vectores. ¿Qué tal si es que tengo un vector 1? Sí, que corresponde a la posición, a la velocidad de algo, ¿ya? Y yo a los números que los escribí horizontalmente antes, también los puedo escribir verticalmente. Supónganse que el vector 1 tiene coordenadas 3 y 5, ¿sí? Y que el vector 2, por ejemplo, tiene coordenadas -1 y 7, ¿ya? Entonces, la cuestión es que nosotros sí podemos sumar el vector 1 y el vector 2. Podemos tener operaciones sobre vectores, ¿ya? Entonces, revisemos unas operaciones básicas sobre vectores primero antes de pasar a lo siguiente, ¿sí? Entonces, digamos, veamos primero que nada la suma entre vectores, ¿ya? Suma algebraica. Entonces, una suma algebraica es cuando, digamos, se tienen dos entidades matemáticas y en el medio se pone ya sea el más o el menos. Entonces, esto va a ser suma o resta, pero en general se le suele decir suma algebraica, ¿no? Ya, entonces, digamos, ¿qué pasa si yo quiero sumar el vector 1 con el vector 2? Lo que debería hacer es, si no lo hago gráficamente, lo que debería hacer es sumar la coordenada, se define, ¿no? Digamos, si yo tengo un vector 1, en este caso sumado con el vector 2, ¿sí? Lo que yo haría es sumar las coordenadas x, la coordenada x del vector 1 con la coordenada x del vector 2, ¿sí? Entonces, 3 más menos 1. ¿Por qué dije más en el medio? Porque dije, ¿qué tal si sumamos la primera coordenada con la primera coordenada? ¿Cierto? Ya, entonces eso sería 3 más menos 1, ¿sí? Y esto al final de cuentas es 3 menos 1 y al final de cuentas esto es 2. Entonces aquí en la primera coordenada pondría 2, ¿sí? Ya. Entonces, la coordenada x del vector de respuesta de la suma de dos vectores es la suma de las coordenadas de x de esos vectores que estoy sumando. O si yo sumo el vector 1 con el vector 2, lo que tengo que hacer es sumar coordenada a coordenada. Eso. Entonces, ¿qué tal?
que, por ejemplo, ahora quiero poner qué elemento iría aquí. Entonces yo cogería el 5 y le sumaría el 7 y eso me da 12, ¿no es cierto? Ya. Hasta ahí me cachan qué es cómo se suman los vectores. Simplemente hay que sumar sus coordenadas, ¿ya? Ahora, la cuestión es que ahorita puse un ejemplo para mostrar cómo se sumarían los vectores, pero ¿qué tal si es que yo quiero expresar esto, pero de manera general? Es decir, ¿cómo sería de expresar la regla para sumar vectores, ¿ya? Entonces, para esto yo me gustaría escribir los vectores de manera más general, ¿no? ¿Cómo les escribo aquí de manera más general? Ya. Entonces, recuerden que al inicio yo les había puesto este vector, ¿no? Que tiene coordenadas 3 y 4. Y yo dije, miren, aquí hay un punto y la distancia desde este punto hasta este punto las voy a unir, digamos, lo que están separados los voy a unir con esta línea y le voy a poner una flecha y eso va a ser una representación de la posición de este punto con respecto a este, ¿no es cierto? Yo les dije que este punto de aquí estaba representado por dos números, por un par ordenado de números. Y estos números son el 3 y el 4 y simplemente les puse así, ¿ya? Ahora, la cuestión es que nosotros podemos reescribir esto, ¿sí? Y les dije, miren, le vamos a llamar el vector R, ¿sí? Nosotros podemos reescribir esto y se lo suele reescribir de la siguiente forma, ¿ya? Se le pone al 3, se le pone al lado de esta I con una flechita. Y luego se pone el otro número con todo y su signo, en este caso como es positivo, puse más, entonces, y con una J al lado, ¿ya? Entonces, lo que se suele hacer es cambiar de esta notación a esta, ¿ya? Es básicamente lo mismo, ¿no? Solamente que, digamos, aquí el I se suele considerar como que el representante de la dimensión horizontal, ¿sí? Y el J se suele representar como el representante de la dimensión vertical. Ya, entonces les quiero hablar de eso, ¿ya? ¿Por qué ponemos este I, este J y qué rayos significan? Sí. Pero antes de hacer eso, analicemos más lo de las sumas, lo que les había dicho, las sumas algebraicas. Yo quiero reexpresar mi suma que hice hace un momento para un caso particular, quiero reexpresarla como se le expresaría en un libro, de la manera más general. ¿Sí? Entonces, lo que podrían ver en los libros es que ustedes les van a dar un vector, ¿sí? Entonces le van a llamar vector 1 y es vector, por eso le ponen una flechita, ¿sí? Y van a expresar el vector con i's y j's, ¿sí? No solamente con la comita, sino van a añadir el i y el j, ¿sí? Ahora uno va a pensar, o podría pensar que es una pendejada, si yo ya tengo la información aquí, ¿por qué pongo esto de esta manera? ¿Y por qué estoy añadiendo el i y el j así que le dan de extra, ¿no? Entonces ya vamos a ver por qué si dan algo extra, ¿sí? O qué significan, ¿ya? Pero, como les digo, en un libro en general podrán ver que la definición de la suma algebraica puede estar definida de la siguiente forma, ¿ya? Como que aquí van a tener, digamos, una componente de su vector v, ¿sí? Mejor le voy a poner así. Al vector v le voy a llamar a su componente x, esto va a ser un número real, como el 3, ¿sí? Y al lado van a tener una i, porque esa es una forma de representar el vector, ¿sí? Luego van a tener, digamos, otro número real al que le voy a llamar b sub y, y a esto le llamo la componente y del vector v, ¿no? O del vector b, ¿sí? Y acá al lado pongo, digamos, esta j, ¿sí? Entonces las componentes x están acompañadas de la y las componentes y están acompañadas de la j, ¿sí? Es como que son indicadores, ¿no? Este y podría pensársele que es como que nos está diciendo anda horizontalmente, qué cantidad es esta. Y el j es como que nos está susurrando anda verticalmente y la cantidad que se tiene que caminar verticalmente desde el origen de coordenadas para poder llegar al punto donde quiero llegar, pues está dada por el número b sub y. Ya, entonces supónganse que tienen este vector y supónganse que tienen otro vector, digamos el vector S, ¿sí? Y el vector S también va a tener componentes de S sub X en Y más S sub Y en J. Ya, ahora, miren, nosotros usamos estas letras para decir, aquí va algo, va una componente. No necesariamente yo cuando voy a hacer un ejercicio tengo que encontrar que esté la letra S escrita o la letra V escrita. Lo que tengo que fijarme es que haya un número al lado de la I, más o menos, aquí un signo puede ser positivo o negativo, un número y luego la J. Si yo tengo eso, la suma entre los vectores, si la suma algebraica de estos vectores, si yo voy a sumar estos, se escribiría de la siguiente forma, ¿sí? B más S, ¿sí? Sería B sub X más S sub X, todo esto en Y. Si ya mismo se acaba este enlace, ya les mando otro, ¿ya? Pero porfa conectarás un prontito, ¿sí? Y luego B sub Y más el S sub Y, y aquí poner la J, ¿sí? Es decir,
La suma de los vectores, este más de aquí, se define en términos de la suma de los números reales. Los vectores son animales matemáticos distintos a los animales a los números reales. ¿Ya? Esos son un tipo de animales matemáticos, los números reales. Pero los vectores son otro tipo de animales. Y digamos, esta operación de aquí es una operación en el mundo de las flechas, en el mundo de estos nuevos animalitos llamados vectores. Y esta suma se está definiendo en dependencia de la suma entre números reales. Ya voy a hablar de esto con un poco más de detenimiento en un ratito ya. Entonces, por favor, conéctense. Les pregunto, ¿quieren un descanso de 10 minutos y empezamos 1:30? Sí, profe, Ya, porfa. 1:30, pilas, verán. Entonces, 1:30 empiezo a hablar, ¿ya? Ya les mando el enlace. Entonces, 1:30 nos conectamos, ¿ya?